En realidad el envejecimiento lo que conlleva es una disminución de la capacidad que tenemos para adaptarnos a los distintos estreses. ¿Pero dirías que el estrés es lo que más nos envejece, lo que más nos afecta a la hora de envejecer? No el estrés en sí, en realidad el envejecimiento es un proceso fisiológico, es algo natural y normal. De modo que aunque no hubiera ningún estrés a nuestro alrededor, sí que iríamos envejeciendo porque es un proceso intrínseco. Si tuvieses dos pastillas, una que te hace rejuvenecer 10 años y una que te hace vivir 10 años más, ¿cuál es mejor? Yo creo que la que te hace rejuvenecer 10 años. Desde que empezaste a estudiarlo, ¿te han aparecido algunos miedos o algunas cosas que digas, hostia? Sobre todo el miedo a ser dependiente cuando seas mayor. ¿Cuáles son, digamos, las naciones o las poblaciones con más centenarios del mundo? Pues mira, justo hay unas zonas que se llaman las Blue Zones, se llaman zonas azules, y que son zonas donde se concentra precisamente poblaciones de centenarios. Hay como 5 en el mundo, más o menos. Si actualmente, o sea, a pesar de vivir, vamos a decir, retrasar el envejecimiento, ¿realmente lo estamos retrasando y somos jóvenes más tiempo o no? En realidad hace muchos años que conseguimos alargar los años de vida, pero nos queda pendiente alargar la calidad de vida de esas personas que viven más años, porque muchas veces esos años extra que hemos ganado los ganamos a base de personas que tienen dependencia. ¿El metabolismo tiene que ver con tu envejecimiento? Sí, el metabolismo tiene todo que ver con... De hecho, una de las cosas que pasa con el envejecimiento es que disminuye el metabolismo basal. Los telómeros, para entenderlo, hay un símil muy fácil y es un cordón de un zapato. El cordón del zapato acaba con un plastiquito normalmente que protege que el cordón no se deshilache. Pues los telómeros protegen al DNA para que ese cordón, que sería el DNA, no se deshilache y empiece a tener alteraciones que afectan. ¿Hacer los análisis o los test pertinentes para saber tu edad biológica es caro? Es caro, sí. Ahora mismo no está al alcance de todo el mundo. Bienvenidos a otro episodio en el otro extremo. Hoy vamos a tratar un tema que nos interesa a todos y es el tema de la longevidad. Todos queremos vivir más, vivir mejor y con eso nos va a ayudar hoy nuestra invitada, doctora Consuelo Borràs, catedrática de la Universidad de Valencia. Bienvenida, muchas gracias por venir. Muchas gracias. La primera pregunta con la que me gustaría empezar y es sobre las cosas que deberíamos saber nosotros sobre el envejecimiento. ¿Qué debemos de tener en cuenta nosotros para envejecer mejor y durar más años? Sí, bueno, yo creo que la base de todo es empezar sabiendo un poquito al menos por qué envejecemos y cuáles son las cosas que pasan en nuestro cuerpo cuando van pasando los años. Entonces, a mí siempre me gusta definir el envejecimiento desde un punto de vista optimista, en el que siempre, me gusta definirlo diciendo que en realidad el envejecimiento lo que conlleva es una disminución de la capacidad que tenemos para adaptarnos a los distintos estreses. Entonces, que de forma basal realmente no tiene por qué alterar nuestra calidad de vida, pero sí que va a alterar nuestra calidad de vida cuando nos enfrentamos a un estrés, que puede ser de muchos tipos. Puede ser un estrés porque nos pegamos una comilona y entonces, pues, después de ese estrés que supone una comilona, vamos a tardar un poquito más en recuperarnos de ella. O, por ejemplo, puede ser otra cosa que no tiene nada que ver en realidad con la comilona, que podría ser una piedra en el suelo. Una piedra en el suelo puede hacer que una persona se tropiece y normalmente cuando somos jóvenes tenemos suficientes reflejos como para controlar la postura y no caernos. Una persona más mayor ante ese estrés, que es una piedra, pues a lo mejor tiene una disminución de esa capacidad y puede llegar a caer al suelo. Pero realmente saber un poco cómo envejecemos es importante también para convencernos de intentar hacer cosas para envejecer mejor. ¿Pero dirías que el estrés es lo que más nos envejece, lo que más nos afecta a la hora de envejecer? No el estrés en sí, en realidad el envejecimiento es un proceso fisiológico, es algo natural y normal. De modo que aunque no hubiera ningún estrés a nuestro alrededor, sí que iríamos envejeciendo porque es un proceso intrínseco que pasa porque dentro de nuestro organismo hay procesos que conllevan al envejecimiento. Hay muchos: radicales libres, acortamiento de telómeros, disminución de la capacidad de eliminar
basura, por ejemplo. Entonces, todos esos procesos son inevitables porque forman parte de nuestro funcionamiento para mantenernos vivos. Eso produce cambios que son los que al final van alterando un poco nuestras funciones. El problema, o no, mejor dicho, no el problema, sino lo que ocurre es que cuando esos cambios se van acumulando, ante un estrés respondemos peor. Pero ¿cómo? Me refiero, por ejemplo, en caso del estrés, ¿qué es lo que produce en nuestro cuerpo para que, digamos, te produzca a ti envejecimiento? O sea, ¿qué aumenta? ¿Azúcar en sangre, por ejemplo? Sé que el estrés aumenta azúcar en sangre, ¿no? Sí, ahí estamos hablando en concreto de un tipo de estrés que es más estrés psicológico o estrés de actividad, ¿no? En ese caso, normalmente cuando nos exponemos a una situación de estrés, una de las hormonas que suele aumentar es el cortisol, que de hecho ahora está bastante de moda, ¿no? Entonces, en una situación de estrés puntual, que aumente el cortisol es bueno, porque eso va a hacer que tengamos más capacidad de defendernos frente a ese estrés. El problema es cuando el estrés es crónico, de modo que el cortisol se está elevando durante mucho tiempo o muchas veces, y eso al final sí que va a producir pues, un estado en el que pueda aumentar el azúcar, etcétera, derivado de forma indirecta del aumento del cortisol y al final tener efectos perjudiciales sobre la salud. Es que justamente sobre eso, el tema del azúcar, había escuchado algo, también en una entrevista, algo sobre glicación, proceso de glicación, que es como que tu cuerpo se está cocinando o algo así. En realidad es uno de los procesos que ocurre cuando hay un exceso de azúcar. Por ejemplo, cuando una persona tiene diabetes, normalmente no puede controlar bien sus niveles de azúcar en sangre, y una de las cosas que se suele medir es la hemoglobina glicosilada. Vale. Esa hemoglobina glicosilada en realidad se ha producido porque hay un exceso de azúcar en sangre. ¿Qué pasa? Que al final, cuando una proteína o otra sustancia, normalmente son las proteínas, se glicosila, deja de funcionar de forma correcta. Entonces, claro, al final, tener un ambiente en el que tienes mucho azúcar aumenta el riesgo de la glicación, que es otro de los procesos que se asocia a envejecimiento. De hecho, se les llama productos de glicosilación avanzada. Vale. Y también te quería preguntar, porque mencionaste el tema de los telómeros, que también se ha escuchado, bueno, lo he escuchado en muchísimas entrevistas, en muchísimos podcasts, se habla mucho de que como que eso es lo que marca tu edad biológica. Respecto a la edad biológica y la cronológica, era cronológica, ¿verdad? Sí. ¿Van de la mano? En realidad no van de la mano. Normalmente, fijaros, la edad cronológica es la edad que tenemos porque cumplimos años cada 365 días. Es decir, si sabemos cuándo hemos nacido, nuestra edad cronológica será la que corresponda al año en que estamos viviendo. Sin embargo, nuestra edad biológica es la edad que realmente tiene nuestro cuerpo. Entonces, dependiendo de nuestra velocidad de envejecimiento, si la velocidad de envejecimiento es muy elevada, es probable que la edad biológica sea más alta que la edad cronológica. Estamos más viejecitos de lo que deberíamos por nuestra edad cronológica. Y al revés, si envejecemos de forma más lenta, nuestra edad cronológica gana a la biológica y eso supone que tenemos una ventaja de años que después nosotros podemos alcanzar. Vale, pero respecto, por ejemplo, a la edad cronológica, nosotros, o sea, cronológica y biológica, tengo ahí una duda. Si yo, por ejemplo, tengo una edad biológica, vamos a decir, yo tengo 33, pero mi edad biológica es de 28, vamos a decir. Vale. Pero puede ser que mi edad biológica no se refleje, por ejemplo, en mi cara, en cómo soy. O sea, que parezca yo más años de los que tengo realmente, aunque mi edad biológica sea diferente. Vale, es una buena pregunta. Pues yo creo que sí y no. En general, sí que se suele reflejar bastante bien nuestra edad biológica sobre todo en nuestra funcionalidad. Igual no tanto en el aspecto, pero sí en nuestra funcionalidad. Si nuestra edad biológica es menor que la cronológica, en general nuestra función, nuestra capacidad de hacer actividad, nuestra calidad de vida va a ser mejor que una persona que tenga una edad biológica mayor. En cuanto al aspecto, yo creo que aún no hay datos suficientes, pero sí que es verdad que yo conozco algunos estudios en los que intentan analizar a partir de fotos de la cara cuál es la edad biológica de la persona. Ajá. Entonces, bueno, a lo mejor en algún momento se podría llegar
a saber, pero yo creo que actualmente aún Claro, no está porque claro. ahí entrarían los productos de belleza que también a lo mejor te palian y a lo mejor no te afectan a tu interior como tal, ¿no? Entonces, Claro, habría una especie de, bueno, no sé, controversia, ¿no? En ese aspecto. sí. Te quería preguntar respecto a diferencias, por ejemplo, hace 100 años, ¿cómo envejecíamos hace 100 años y cómo envejecemos ahora? O sea, ¿nuestra juventud dura más o realmente simplemente vivimos más años? Bueno, en realidad al final es que el ambiente influye muchísimo en lo que es la longevidad de la población. Cuando hablamos de cómo envejecíamos hace 100 años o ahora, tenemos que hablar en términos de poblaciones, no en términos individuales, ¿no? Entonces, hace 100 años la población no llegaba a envejecer, pero muchas veces no llegaba a envejecer porque había mucha mortalidad infantil, Claro. había las condiciones higiénicas y sanitarias no eran las que tenemos ahora. Entonces, realmente lo que ocurría es que no había esa oportunidad de envejecer para todos, como ahora. Ahora prácticamente toda la población envejece porque ha disminuido la mortalidad infantil, ya no hay guerras, Claro. etcétera, ¿no? Entonces eso ha extendido la edad media de vida, pero de toda la población. Eso no quiere decir que hace 100 años hubiera gente que envejecía, incluso que vivía 100 años. Vale, claro. Esa era la duda. O sea, que realmente tampoco es que hemos alargado nuestra vida. O sea, hay gente que sí que vivía y tampoco. Y no nos causó demasiada diferencia el vivir en esta época que vivir en la otra. O sea, el que vivía muchos años tenía la oportunidad de llegar, pues, sí, llegaba igual, ¿no? Entonces. Sí, realmente el que le afectaba menos el ambiente era el que conseguía envejecer. Vale. Entonces, sí que hay una diferencia muy importante y es que si el ambiente en sí, pues lo que acabábamos de decir, las mejoras higiénicas, sanitarias, etcétera, no hubiera cambiado, no se hubiera alargado la esperanza de vida. Pero desde el punto de vista biológico, en principio, nuestra forma de envejecer no ha No ha cambiado. cambiado. Vale. ¿Y qué es más importante? ¿Sería entonces la genética o los hábitos? Es una buena pregunta y creo que la respuesta es directa, ¿no? Los hábitos es lo más importante porque sabemos que es el ambiente realmente y las cosas que hacemos y si nos cuidamos o al revés, tomamos tóxicos o lo que sea, va a modular nuestra velocidad de envejecimiento. Entonces, en principio, los hábitos desde luego, pero es verdad que, por ejemplo, en las personas centenarias, que nosotros hemos hecho muchos estudios en centenarios, la genética pesa mucho. ¿Qué quiere decir eso? Que normalmente, si no tienes una genética parecida a la de los centenarios, es menos probable al menos que llegues a vivir 100 años. Pero ahí estamos hablando más de una longevidad extrema, ¿no? Como las personas centenarias. Y en las personas centenarias, los hábitos, por supuesto, también, pero la genética pesa mucho. Ahora, en los que no vamos a llegar a centenarios, o bueno, ojalá, pero no. Bueno, si llegamos bien, ¿eh? Si no, tampoco. En principio, los hábitos es fundamental. Incluso si vas a llegar a centenario, los hábitos es al final ¿Y qué algo muy dirías que son importante. de los hábitos más, o sea, que más nos afectan a diario? ¿Cuáles serían? Pues yo siempre digo que lo primero que hay que hacer es evitar el daño para cuidarse. Ujú. Por tanto, lo primero, evitar tóxicos. Eso para mí es fundamental porque al final, si evitas hacerte daño, pues ya partes de una base en la que por lo menos no te estás dañando. Con lo cual, lo primero, evitar tóxicos. Y después, una vez estás en esa zona basal, como si dijéramos, en las que tienes el daño normal por la edad, intentar disminuir la velocidad de ese daño. Y eso sabemos que hay distintas cosas que podemos hacer, como ejercicio físico, siempre controlado y bajo unas condiciones específicas. Es decir, no vale solo salir a andar, sino que normalmente se recomienda ejercicio físico multicomponente, que realmente en qué consiste, ¿no? Pues consiste en que tienes que hacer ejercicios de fuerza, ejercicios que tengan que ver con tu resistencia, como andar, bailar, nadar, ¿no? Pero después es muy importante también, sobre todo para no tener problemas cuando seas mayor, hacer ejercicios de coordinación, flexibilidad y equilibrio, porque esos tres van a ayudar también a que si tienes un tropiezo, como decíamos antes, pues no te caigas y al final uno de los problemas mayores que tienen las personas mayores son las caídas. Con lo cual, si podemos evitarlas, estamos evitando Claro, un gran. mucho, Mm. mucho
lo perjudicial que puede ser una caída en una persona mayor. Claro, porque luego tardan mucho en sanar, ¿no? Y Claro. recuperarse de Al final ese daño. es lo que decíamos, se pueden recuperar, pero disminuye la capacidad de recuperarnos y tarda más Había tiempo. escuchado que los ejercicios de fuerza son los que hacen, sobre todo también afectan porque afectan mucho a la densidad ósea. Entonces, claro, justamente como con la edad perdemos la densidad ósea, que creo que además pasa más en mujeres que en hombres, a nivel proporción, ¿no? Y justamente los ejercicios de fuerza, de coger peso y tal, son los que hacen que, digamos, compenses un poquito esa pérdida de densidad ósea, ¿no? Que también, luego a nivel funcional también te ayuda mucho. Claro, de hecho, no solo la capacidad ósea, sino la muscular. Realmente, Claro. cuando queremos, o sea, cuando pensamos en tener calidad de vida cuando somos mayores, pensamos sobre todo en ser autónomos. Y para ser autónomos, yo tengo que ser capaz de levantarme para ir al baño, de coger un vaso aunque pese, incluso, dependiendo un poco de la funcionalidad, pues de coger una bolsa si voy a comprar. Entonces, para eso es muy importante la fuerza, obviamente, porque necesitas mantener una masa muscular que a su vez protege al hueso para poder hacer ese tipo de cosas que te mantengan tu autonomía. Te quería preguntar porque había escuchado también, que sobre todo creo que en podcasts americanos, que comentaban de que había tecnologías que te podían, en el momento actual, si te analizaban, podían predecir cuántos años te quedan de vida. ¿Eso existe? Bueno, yo, tanto como decir cuántos años O sea, te quedan digamos de que vida. tal cual estás, te predice más o menos cuánto vivirías siguiendo pues, la situación actual tuya. Vale, en realidad es verdad que la tecnología y la inteligencia artificial y el análisis de datos masivos, pues en realidad es una oportunidad para intentar, como tú dices, predecir cosas, predecir una enfermedad, predecir la longevidad que vas a tener. Yo creo que no estoy segura en el sentido de que el proceso de envejecimiento es tan excesivamente complejo que al final nuestros órganos no envejecen a la misma velocidad. Cada órgano tiene una velocidad de envejecimiento. Entonces, claro, si no mides parámetros de todos los órganos o de todas las funciones, es difícil combinarlo todo para poder predecir tu longevidad. Pero sí que es verdad que cada vez hay más avances y yo, bueno, pues por lo menos a lo mejor una estimación, yo creo que será posible. No creo que aún, pero conforme tengamos más y más datos que se puedan analizar de poblaciones muy grandes, porque otra de las cosas que ocurre es que, claro, no todos envejecemos a la misma velocidad. Con lo cual, cuando tú coges una persona o un grupo de personas de 65 años, ahí tienes una mezcla de edades biológicas. Con lo cual, ¿cómo asignas que ese parámetro pertenece a 65 años si la edad biológica a lo mejor de la media es diferente? Y si no buscamos la media y buscamos cada caso individual de cada persona y lo estudiamos. Pero creo que ahí ya entramos en dinámica de. Claro, primero es prácticamente imposible hacerlo en masa para cada persona individualmente, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí sería solamente hecho para ricos. ¿No crees que sería como algo muy elitista? El rollo, los ricos se pueden permitir esto para que se lo hagan individual, para que le adapten, yo qué sé, imagínate, pues las dietas, los suplementos y todo lo demás, y luego la gente normal pues no se lo puede permitir. Sí, a ver, realmente es verdad que eso ya está pasando además, ¿no? Y que pues al final las personas que tienen más capacidad de gastar dinero pues también pueden invertir mejor en su salud, ¿no? Al final es un poco como todo. Entonces, sí que es verdad que obviamente en el envejecimiento, que es tan distinto entre unas personas y otras, y encima dentro de nuestro organismo cada órgano de una forma, pues cuanto más personalizado, obviamente mejor. Pero sí que, claro, restringes mucho el grupo de personas a la que puedes realmente hacer estas aproximaciones. Como mencionamos el tema pues, de los ricos que se obsesionan con tema de pues, la salud de envejecimiento. No sé si conoces el caso de Brian Johnson, que justamente es yo creo que el millonario más viral de todos, bueno, por lo menos el más público, ¿no? Que está obsesionado con este tema de reducir su edad biológica, de rejuvenecer, hace cosas un poco raras desde mi punto de vista, pero no lo sé. ¿Qué opinas tú y qué nos puedes comentar sobre este tema si lo conoces? Bueno, la verdad es que además él se propone a sí mismo como un experimento humano, ¿no? Y dice que va a probar todas las cosas que salgan nuevas para ver si realmente funcionan o no. Entonces, por un lado es verdad que con una N de 1 es difícil sacar conclusiones cuando él se pone cualquier tratamiento, ¿no? Y por otro lado también es verdad que muchas de las cosas que están haciendo no están demostradas.
Claro, al final la ciencia es verdad que ha avanzado muchísimo y que ahora se están incluso desarrollando fármacos o estrategias que en principio potencialmente pueden ayudar a tener un envejecimiento saludable, pero no están probadas. Entonces, pues sí, él es un experimento humano que realmente, pues no lo sé, hay cosas que dice que le funcionan, hay otras que no, y bueno, ha llegado a ponerse plasma de su hijo porque hay una corriente que dice que, bueno, pues que ponerte plasma más joven puede rejuvenecer. Eso tiene su base y nosotros, de hecho, estudiamos algunas cosas parecidas, pero no está demostrado. Entonces, aún falta investigación en ese sentido para poder estar seguros de que el efecto... Claro, y aún mucha investigación de qué tipo de plasma, cómo obtenerlo, cuántas veces te lo tienes que poner, cada cuánto. Hay un montón de incertidumbres aún en ese sentido. Había escuchado de un experimento, esto hace un montón de años, o sea, de un experimento que además súper amoral, de que habían trasplantado testículos de un mono a un humano o algo así, a un humano mayor, y había rejuvenecido un montón y luego envejeció súper rápido. O sea, rejuveneció como muy rápido, muy tal, y luego como que gastó esa energía y de repente envejeció súper rápido y murió. O sea, como que no duró. No sé si supiste algo, pero creo que es eso en la Unión Soviética, cuando estaba todo prohibido, digamos, bueno, prohibido, que no había, digamos, al revés, nada prohibido, ¿no? Que se hacían cosas, pues, no sé si eso era real o no, un caso así había escuchado. Un poco... Yo la verdad que no conocía el caso, pero es cierto que al final un poco eso se basa en la medicina regenerativa. La medicina regenerativa está ahora muy de moda y tiene mucho sentido. Pero es verdad que pensar que sustituyendo nuestros órganos por órganos más jóvenes vamos a vivir eternamente o mucho más es bastante arriesgado desde el punto de vista científico, porque a mí una de las cosas que siempre me preocupa en ese sentido es, vale, ahora yo, imagínate que cambio el corazón de una persona más mayor por un corazón de una persona más joven, tipo, el coche se estropea el motor. Claro. Y yo cambio el motor y el coche vuelve a ser funcional, ¿no? Es un paralelismo muy claro. Pero en una persona, claro, una persona no es una cosa estática como un coche. Una persona, cuando va envejeciendo, una de las cosas que realmente nos hace envejecer mejor es que nos adaptamos a cada cambio que ocurre en nuestro organismo. ¿Qué pasa si yo ahora sustituyo un corazón más envejecido, que en principio pues late menos fuerte o se puede adaptar menos a ejercicio físico, y pongo un corazón joven que late muy fuerte? Pues eso es posible que no sea bueno para ese individuo que está envejecido, porque si late demasiado fuerte a lo mejor le sube la presión arterial demasiado. Claro. Entonces, en ese caso también que has comentado, pues es posible que, claro, al principio a lo mejor haría mucho efecto, pero luego es que realmente su organismo no está preparado para recibir un órgano tan joven, ¿no? Entonces, eso es importante. Vale, súper interesante. También te quería preguntar, ¿puede ser, por ejemplo, que una persona viva muchos años, vamos a llegar, digamos, hasta el final de su vida, viva muchos años, pero que realmente tenga hábitos terribles a partir de los 40, por ejemplo? Que realmente a partir de los 40, pues no lleve un estilo de vida saludable en absoluto. Vale. Digamos que tiene menos probabilidades, desde luego, de llegar a vivir muchos años. ¿Es posible que pase? En realidad, fíjate, nosotros empezamos a envejecer, pensamos que envejecemos cuando empezamos a notar los efectos del envejecimiento, pero realmente empezamos a envejecer, hay distintas teorías, pero básicamente cuando acabamos de desarrollarnos. Es decir, hace unos añitos que nosotros estamos envejeciendo ya. De modo que realmente cuanto antes empieces a cuidarte mejor, si tiene 40 años y se ha cuidado hasta los 40, ahí ha ganado un pelín. Pero si luego tiene hábitos tóxicos, etcétera, es posible que al revés, ¿no? Que le acorte la vida. Un caso excepcional podrían ser los centenarios, en los que, como hemos dicho antes, sí que la genética pesa mucho. De hecho, hay centenarios que salen a veces en la tele o que, por ejemplo, nosotros hemos entrevistado, que fuman unos puros a los 100 años que flipas, ¿no? Y eso realmente es un tóxico, pero ellos han llegado, ¿no? Entonces, si no tienes los genes de los centenarios, muy difícil, y si los tienes, más difícil que si no tuvieras hábitos
que no son saludables. ¿Y cuáles son, digamos, las naciones o las poblaciones con más centenarios del mundo? Pues mira, justo hay unas zonas que se llaman las Blue Zones, se llaman zonas azules y que son zonas donde se concentra precisamente poblaciones de centenarios. Hay como 5 en el mundo, más o menos, una en Cerdeña, en Estados Unidos, bueno, hay distintos puntos y en realidad se originaron en Cerdeña. Nosotros tuvimos la suerte de colaborar con el que se le ocurrió lo de la zona azul, porque lo que hacía era, cada vez que localizaba un centenario en el mapa, ponía un puntito azul. Y entonces así es como al final se hicieron las zonas azules. Bueno, esto es una curiosidad, pero... Entonces, claro, hay zonas donde se concentran los centenarios porque como en ellos la genética es importante, la descendencia de los centenarios, parte por lo menos, hereda esa genética y entonces también van a vivir más. De hecho, nosotros hemos hecho estudios en los que hemos comparado personas que descienden de centenarios, hijos de centenarios, y personas que no son hijos de centenarios. Y cuando los comparamos entre ellas, vemos que realmente a la misma edad cronológica, funcionalmente, los hijos de centenarios están bastante mejor que los hijos de no centenarios. Entonces, sí que se concentran las poblaciones porque la genética en los centenarios es importante. Había escuchado que era en Japón, ¿no? Donde más centenarios había, en una isla, ¿eh? Sí, en Okinawa. ¿En Okinawa era? Sí, Vale. ahí es una de las zonas azules, ¿no? Vale, claro, Entonces, imagino. y de hecho Japón es actualmente el país más longevo, pero vamos a pasarles, en teoría. Sí. En España, la predicción es que España va a pasar a Japón en los próximos años. Ahora, a mí aquí siempre me gusta decir que una cosa es la longevidad y cuántos años vives y otra cómo vives esos años. Entonces, siempre hablamos de vivir mucho, pero probablemente el deseo sería vivir mucho, pero con buena calidad de vida, ¿no? Y ahí viene mi frase favorita que siempre repito, que es que, claro, hay que añadir años a la vida, pero sobre todo vida a los años. Y actualmente, me gusta mucho, pero quería preguntarte si actualmente, o sea, a pesar de vivir, vamos a decir, retrasar el envejecimiento, ¿realmente lo estamos retrasando y somos jóvenes más tiempo o no? O sea, o simplemente vivimos más años siendo viejos, pero no aplazamos ese envejecimiento. Sí, pues en realidad hace muchos años que conseguimos alargar los años de vida, pero nos queda pendiente alargar la calidad de vida de esas personas que viven más años, porque muchas veces esos años extra que hemos ganado los ganamos a base de personas que tienen dependencia. Entonces, normalmente ahora, sobre todo en la ciencia, estamos intentando más bien mejorar la calidad de vida de las personas que llegan a mayores que alargar su vida, porque realmente ahora un poco como sociedad y como científicos, nuestro papel fundamental no está en añadir muchos años a la vida, está en añadir vida a los años. Y si nosotros, ¿cómo lo percibes tú? Si, por ejemplo, nosotros justamente conseguimos mantener nuestra juventud durante más años, deberíamos de aplazar el tema de, por ejemplo, de la jubilación a más tarde. Bueno, al final todo el envejecimiento en sí tiene repercusión sobre toda la sociedad, desde luego, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un punto clave que es que como la edad cronológica y la biológica no es lo mismo, es difícil porque es difícil de medir la edad biológica. Si pudiéramos asignar una edad de jubilación que correspondiera con la edad biológica de las personas, pues sería mucho más fácil hacerlo, ¿no? Pero al final tenemos que poner un tope en la edad cronológica, ¿no? Y bueno, yo creo que es verdad que cada vez más la gente llega de forma muy buena, ¿no? a la edad de jubilación. Por un lado, creo que ya está bien de trabajar y que disfruten, ¿no? Quiero decir que por un lado digo, pues no sé si lo de alargar la edad de jubilación, claro, ¿no? Porque al final son años que al revés, que ya se merecen disfrutar y si se alarga mucho a lo mejor ya no están tan bien como para hacer viajes o entonces yo creo que ahí hay un equilibrio que también depende mucho de la persona en sí, ¿no? Si la persona realmente quiere seguir trabajando, por supuesto, yo creo que es un aporte la experiencia, ¿no?
que tampoco se debe perder. Claro. Pero por eso al final, claro, es un poco lo que decimos siempre. Si fuera personalizado sería genial, pero es difícil personalizar estas cosas. Justamente, acabas de comentar el tema de personalizado. Por ejemplo, hacer los análisis o los test pertinentes para saber tu edad biológica es caro. Es caro, sí. Ahora mismo no está al alcance de todo el mundo. Es verdad que hay muchos test, venden muchos test de edad biológica en función de distintos parámetros que se pueden medir, como, pues no sé, el sistema inmune, algunos, como te decía antes, por la cara y las arrugas, etcétera, ¿no? Por un estudio de la fisionomía de la cara. Yo particularmente, el que creo que tiene más evidencia científica y que es válido, es el que mide la edad biológica a través de la epigenética. ¿Qué es eso, no? De la epigenética. La epigenética en realidad es los cambios que tiene tu DNA influenciados por el ambiente. Entonces, como el ambiente condiciona tanto tu velocidad de envejecimiento, si tú eres capaz de medir en tu código genético, en el DNA, cómo ha influido ese ambiente, puedes con algoritmos, etcétera, es bastante complejo, pero puedes un poco intentar predecir la edad biológica. Entonces, ¿por qué a mí me gusta ese mucho? Precisamente porque se basa mucho en el ambiente y segundo, porque hay muchísimos estudios en muchísimas condiciones en las que se ha estudiado este reloj epigenético para calcular la edad biológica y se corresponde muy bien con los resultados, por ejemplo, en animales después de longevidad, ¿no? Pues justo los que ahí se detecta que tienen menor edad biológica, luego realmente viven más, ¿no? Entonces, yo creo que es el que mejor probado está, pero no es algo que esté comercialmente muy extendido ni nada. Y a nivel de tecnología, o sea, ¿qué tendrían, digamos, las personas normales y comunes de la media, vamos a decir? ¿Cuál es lo más accesible para nosotros a nivel tecnológico, para, pues, sobre todo para saber nuestra edad biológica, a lo mejor para poder prevenir o no sé si alargar un poco nuestra vida y mejorarla? ¿Hay algo? Bueno, cada vez más hay pues los relojes estos inteligentes, ¿no? Que recogen ciertas variables en tu organismo, lo que andas, y eso, bueno, pues puede ayudarte un poquito a ver si lo estás haciendo bien o no. No te va a decir tu edad biológica, claro, pero sí te puede ayudar a decir, ostras, pues a lo mejor tengo la frecuencia cardíaca muy alta, debería ir al cardiólogo a ver si me pasa algo, porque realmente para envejecer saludablemente, una de las cosas más importantes que hay es prevenir. Prevenir estreses que te puedan venir, que puede ser una enfermedad, que puede ser la piedra, ¿no? Entonces, evitar los estreses entre los que se encuentran las enfermedades es importante. Entonces, es verdad que todos estos dispositivos, pues sí que nos ayudan un poco a lo mejor a decir, bueno, pues a lo mejor esto debería cambiar un poquito, claro, para que funcione un poco mejor. ¿Sabes cómo lo veo yo también? Que este tipo de dispositivos también te puede crear estrés. O sea, el hecho de, hostia, no estoy cumpliendo con lo que debería. Entonces, a lo mejor tiene el efecto también negativo, ¿no? De hecho, el ejemplo al final de Brian Johnson es un poco ese, está obsesionado. Obsesionarse, sí, claro, no es bueno. Porque al final, obsesionarse te estresa y el estrés sabemos que va en contra de un envejecimiento saludable, ¿no? Entonces sí, totalmente. Incluso antes, cuando poníamos el ejemplo del ejercicio físico, pues lo mismo, hombre, no hay que pasarse de ejercicio físico, tiene que ser un ejercicio físico regulado en función de tu capacidad funcional, ¿no? No vale cualquier cosa. ¿Y cuál es tu opinión sobre, por ejemplo, la IA, sobre todo para análisis de datos, para mejorar ya sea nuestro desempeño durante la vida diaria, como también para a lo mejor poder prevenir y pues envejecer mejor también, sí, durar más años? Pues yo creo que es una revolución que nos permite ahora mismo, como decíamos antes, analizar muchísimos datos a la vez y que en procesos tan complejos como en el envejecimiento, en el que o recoges muchos parámetros o al final, midiendo solo un parámetro, no eres capaz de saber realmente cómo vas a envejecer, creo que es realmente muy, muy, muy interesante y que le falta desarrollo, ¿no? Al final, pues yo creo que estamos en el principio, pero creo que es muy importante, sobre todo, como decías, para predecir, ¿no? O para prevenir, ¿no? Y al final hemos dicho que la prevención es fundamental, así que yo creo que nos puede ayudar mucho. Porque había escuchado mucho, sobre todo, claro, tecnologías para prevenir, bueno, para prevenir
y para prever a lo mejor la predisposición genética a ciertas enfermedades, sobre todo neurológicas, que son, digamos, para mí yo creo que de las peores que existen. Entonces, creo que sí que, bueno, no lo sé actualmente en qué punto estamos para poder implementarla a nivel global y que todo el mundo pueda acceder, pero creo que estamos en un buen camino, sobre todo en ese aspecto. Sí, yo creo que es muy importante. Y también hay una cosa que a veces se confunde, ¿no? Y cuando haces alguno de estos test, imagínate que son los polimorfismos genéticos, unos test que hacen genéticos para ver predisposición a una enfermedad. Hay que tener muy en cuenta que lo que te está dando ese resultado es el riesgo de, no que lo vayas a sufrir. Claro. Porque eso es muy importante decirlo, porque si no hay veces que la gente se hace alguno de estos test y También te crea ese estrés, ¿no? De, hostia, es que me va a pasar esto. Ya te doy por hecho que sí. Totalmente. Entonces, que son probabilidades. Claro. A lo mejor con la inteligencia artificial se consigue que no, o por lo menos disminuir. Claro. Ver cuál es el factor, ¿no? En la familia que ha pasado para que esto suceda. Claro. Pues también te quería preguntar respecto a los hábitos. ¿Hay hábitos diarios que nosotros creamos que estamos haciendo las cosas bien y realmente no lo sean? A ver, hábitos diarios, realmente yo creo que en general sabemos las cosas que debemos hacer, ¿no? Para envejecer bien. Pero hay hábitos que son tóxicos, pero que sabemos que todos son tóxicos y que a lo mejor deberíamos evitar. Creo que muchas cosas tienen que ver con el hecho de obsesionarse. Tengo que hacer 15.000 pasos. Y si no los hago, ¿no? Entonces, eso es algo que no nos va a hacer envejecer bien. No pasa nada si un día no haces 15.000 pasos. Al final, todo suma, pero si restas, tampoco estás haciéndote ningún favor, ¿no? Entonces, yo siempre digo que, por ejemplo, no sé, hay muchas cosas que puedes hacer, pero en el momento en el que decides intentar envejecer saludablemente, si no es que lo estás haciendo desde pequeñito, pues hay que empezar por una cosa y luego otra y intentar ir sumando cosas que te envejecen o que te ayudan a envejecer saludablemente. Si hacemos cosas que ahora mismo nos afectan negativamente, sí, pero también hay veces que hay que disfrutar, ¿no? Entonces, por eso también te compensa por otro lado, ¿no? Claro, y de hecho es uno de los factores importantes para envejecer saludablemente. Un buen control del estrés, una buena actitud ante la vida. Disfrutar es un poco general, ¿no? Yo cuando se lo digo a mis alumnos siempre les digo, chicos, hay que disfrutar. Y todos se me ríen y digo, ya estáis envejeciendo saludablemente, pero no es solo reírse, sino afrontar de la mejor forma posible cualquier estrés psicológico, por ejemplo, que te pueda sobrevenir en la vida, pues que obviamente los hay, ¿no? Entonces, o el estrés del trabajo, o el estrés... En realidad es muy, muy, muy importante. De hecho, es más importante cómo lo afrontas que el tener o no tener estrés. Claro, tu forma de verlo, ¿no? También ahí entra el optimismo, el pesimismo y ese tipo de... Actitud positiva ante la vida e intentar darle la vuelta a las cosas es muy importante. De Víctor Coopers, ¿no? También la actitud, que es la que multiplica al final la vida. Te quería preguntar, sobre todo, bueno, en tema de la comida, ¿qué es mejor? ¿Comer muchas veces durante el día o comer pocas veces pero en mayor cantidad? Porque por mi percepción y como por los libros que yo había leído ciertas cosas, claro, se dice que es mejor realmente comer menos veces y más cantidad que comer muchas veces durante el día porque, claro, como que no dejas que descanse tu intestino, ¿no? Sí, al final lo puedes ver de las dos formas. Si comes mucho de golpe, también le haces trabajar más en poco tiempo. Entonces, eso en realidad es bastante complejo. Yo creo que tampoco está claro del todo y que depende mucho de la persona y de los hábitos de vida que tenga la persona. Ahora sí, es verdad que últimamente se está estudiando mucho el ayuno intermitente. El ayuno intermitente en realidad deriva de un estudio que se hizo ya hace muchos años del efecto beneficioso que tiene la restricción calórica, que es comer muy pocas calorías de forma equilibrada, sobre el envejecimiento, ¿no? Entonces, como practicar la restricción calórica es realmente muy, muy difícil, además yo creo que nos pone tristes y, bueno, hemos dicho que eso no está bien, se intenta simular esa restricción calórica con el ayuno intermitente, que en realidad, ¿qué es eso del ayuno intermitente? Pues es un poco lo que decías, realmente es estar muchas horas sin ingerir nada para que se activen
mecanismos de reparación y concentrar las comidas en menos horas, ¿no? Eso aún está en fase de estudio y bueno, parece que sí que puede tener unos efectos beneficiosos sobre el envejecimiento, pero aún no tenemos las claves exactas tampoco. Eso es una de las cosas que se está investigando. No solo eso, sino fármacos basados en moléculas que participan en esta restricción calórica. Vale, tengo una pregunta que te quería hacer y es, si tuvieses una pastilla que te rejuvenece 10 años o te hace vivir 10 años más, ¿crees que todos deberíamos de tomárnosla? Bueno, a ver, en términos de población... De hecho, perdona, voy a reformular, perdona. Si tuvieses dos pastillas, una que te hace rejuvenecer 10 años y una que te hace vivir 10 años más, ¿cuál es mejor? Yo creo que la que te hace rejuvenecer 10 años. ¿Por qué? Porque si rejuveneces, tu calidad de vida es buena. Vivir 10 años más con mala calidad de vida no es bueno. Entonces, probablemente la que te hace rejuvenecer 10 años, porque al final estás... Aunque vivas menos, si tuvieses vivido 10 años menos, pero claro, pero mejor. Más joven, claro, mejor. Claro, al final es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Vivir muchos años está bien, ojalá, ¿no? Llegamos a vivir muchos años, pero hay que vivirlos bien, porque es que si estás en una silla de ruedas o con una enfermedad mental y no tienes capacidad de relacionarte con la gente, etcétera, pues no lo sé. Realmente eso es cuestionable, ¿eh? Y me ha surgido ahora una pregunta. ¿El metabolismo tiene que ver con tu envejecimiento? O sea, si tú tienes un metabolismo más rápido, claro, supuestamente desgastas tu organismo más rápido también, ¿no? Tu corazón late más veces, entonces como que había escuchado algo que teníamos no sé cuántos latidos como predeterminados para la vida, una media, ¿no? De tal, no sé si eso es así. Eso es una aproximación, claro, pero una aproximación. realmente sí, el metabolismo tiene todo que ver con... De hecho, una de las cosas que pasa con el envejecimiento es que disminuye el metabolismo basal. Vale. En realidad, el metabolismo basal es, vamos a poner un símil diciendo que es la energía que necesita tu cuerpo para mantenerte vivo sin hacer ninguna actividad, ¿no? Ese es el metabolismo basal. Se sabe que el metabolismo basal disminuye con la edad. Entonces, por un lado, si lo tienes muy alto cuando eres joven, es verdad que si va disminuyendo lo vas a mantener mejor cuando seas mayor. Entonces, sí que hay una relación entre el metabolismo basal muy alto y efectos que no sean muy beneficiosos, pero también es verdad que al envejecer disminuye y en términos de envejecimiento a lo mejor no tanto. Sí con enfermedades a lo mejor cuando eres más joven. O sea, que es... ¿Realmente qué dirías que es mejor entonces? ¿Un metabolismo más lento o más rápido? O sea, un exceso me imagino que en cualquiera de los casos es malo, pero, o sea, ¿quiénes viven más? Yo diría que realmente lo más importante es intentar mantener tu metabolismo basal siempre igual. Siempre igual. Quiero decir, una de las claves del envejecimiento y del envejecimiento saludable es el equilibrio. Si tú consigues mantener las funciones como cuando las tenías de joven, obviamente, en principio vas a tener una mayor longevidad. De modo que yo creo que al final es más importante, más que tenerlo alto o bajo, intentar que no te cambie mucho. Vale. Es un concepto un poco distinto, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, con el sueño pasa lo mismo. Al final, otra de las cosas que pasa con la edad es que disminuyen las horas de sueño y luego, pues, a lo mejor te duermes un poco durante el día, necesitas la siesta, etcétera, ¿no? Pero lo que se sabe ahora es que más que las horas de sueño, mientras sean suficientes, lo importante es mantener los ritmos, es decir, más o menos irte a dormir a la misma hora y dormirte, ¿no? A la misma hora y despertarte a la misma hora que a lo mejor duermas 5 o 6 horas cuando eres mayor, que eso puede ser suficiente. Entonces es más importante mantener el hábito, por tanto, pues el fin de semana no deberíamos trasnochar, o por lo menos no muy habitualmente, que hemos dicho lo de la diversión también, pero que mantener los ritmos es muy, muy importante. Porque al final, si lo piensas, el organismo, cuando le cambias un ritmo, tiene que adaptarse. Y si para adaptarse tiene que hacer cambios.
Y el envejecimiento al final son acumulación de cambios, ¿no? Entonces, cuanto menos cambies los ritmos, en todos los sentidos, mejor. Lo comentas del sueño es porque con los años o sea, tu cuerpo te requiere menos sueño, o sea, menos horas de sueño, o porque tú de por sí tu cuerpo no te da para, o sea, no quieres dormir tantas horas. Bueno, no es que no quieras, realmente yo creo que tienes menos capacidad para dormir tantas horas seguidas, ¿no? Que tu organismo y todos los factores que regulan el sueño se alteran en cierta forma y entonces suelen cambiar los ritmos. Yo, de todas formas, no soy experta en cronobiología. En España hay muchos expertos en cronobiología que lo contarían mejor que yo. Pero, pero es verdad que sí, realmente las personas, eso sí que se sabe, ¿no? Cuando un niño es muy pequeño necesita dormir muchas horas porque su cerebro está formándose, ¿no? Cuando eres más mayor ya no tienes tanta actividad por lo menos de desarrollo, ¿no? Del cerebro, aunque por supuesto el cerebro es muy plástico y sigue siendo capaz de transformarse para aprender nuevas cosas, etcétera, ¿no? Pero esa plasticidad disminuye, entonces probablemente necesitas menos horas de sueño para... Por eso también los abuelos siempre se levantan prontito, ¿no? Y siempre están haciendo cosas, Sí. ya se ha levantado, ¿no? Cambia mucho el patrón de sueño. Normalmente se duermen muy pronto y se despiertan muy pronto. Sí. Te quería preguntar sobre los telómeros. Si nosotros revertimos, por ejemplo, bueno, hacemos que los telómeros se alarguen, ¿eso implica que vamos a vivir mejor? ¿Vamos a vivir más años? ¿O qué es lo que significa realmente? Pues yo creo que no directamente. Lo que se sabe últimamente es que más que la longitud total de los telómeros, lo que se relaciona con la velocidad de envejecimiento es cómo esos telómeros, o a qué velocidad esos telómeros se van acortando. O sea, no es tanto la longitud total, que obviamente si llega a la crítica, sí, ¿no? Pero nuestros telómeros son muy largos, mucho más largos que otras especies. Entonces, que se acorte un poquito no influye tanto como que se acorte muy rápido, ¿vale? Es un poco Sí, un poco extraño porque, o sea, por ejemplo, las tortugas estas longevas, ¿no? De que viven más de 100 años y tal. Me imagino que también se habrán estudiado los telómeros, o sea, que comenta, de hecho yo no sabía, no sé qué es un telómero, no sé si también se encuentra en animales y tal, pero claro, como comentas, que depende de o sea, puede ser que la tortuga esa tenga los telómeros más cortos, pero que se acorte mucho más lentamente. Tal cual, eso es lo que yo creo que quiere decir. Los telómeros, para entenderlo, hay un símil muy fácil y es un cordón de un zapato. El cordón del zapato acaba con un plastiquito, normalmente, que protege que el cordón no se deshilache. Pues los telómeros protegen al DNA para que ese cordón, que sería el DNA, no se deshilache y empiece a tener alteraciones que afectan, ¿no? Entonces, cuanto más cuidemos ese plastiquito, más nos durará el cordón. Vale. Y a nivel de tecnología, ¿qué tenemos ahora mismo bueno, tecnología o hábitos, qué podemos hacer para que justamente alargar los telómeros? Una vez ya los tienes, por ejemplo, yo qué sé, de X tamaño, no se pueden alargar. ¿Cómo es bueno, el tema este? Sí se pueden alargar, hay enzimas y mecanismos en el organismo para alargar los telómeros, telomerasa, etcétera, pero... cosas que podemos hacer es que realmente cualquier cosa que hagamos para envejecer saludablemente también va a proteger a nuestros telómeros. En realidad los telómeros se dañan por multitud de cosas, por estrés oxidativo, con los radicales libres, porque falla la reparación de los mismos, o sea, y al final hay un montón de factores que pueden influir. Con lo cual, lo suyo siempre es un poco la misma respuesta, ¿no? Sabemos qué cosas podemos hacer para envejecer saludablemente actualmente, ¿no? Que tienen que ver mucho con los hábitos de vida, pues hagámoslo y además de los telómeros, que no lo determinan todo, protegeremos a nuestro organismo de todos esos procesos, que es que hay muchos que se alteran con la edad. También te quería preguntar a nivel personal, tú desde que empezaste a estudiar este tema del envejecimiento, de alargar la vida, ¿qué cambios tuviste tú, o sea, en tu vida diaria? Pues a ver, yo empecé jovencita a estudiar el envejecimiento hace ya más de 25 años, entonces cuando empecé no me preocupaba mucho. Y aunque lo estudiaba y tal, pues como que no me lo integraba yo en mi persona, pero desde hace unos años ya, claro, hay que preocuparse, ¿no? Y de hecho,
yo acabo de escribir un libro que es precisamente de qué cosas podemos hacer para envejecer saludablemente, ¿no? Entonces yo llevo mucho tiempo investigando sobre esto, pero es cierto que el libro, que se llama 100 años no es nada y que saldrá, bueno, próximamente. De hecho, dejamos el enlace en la descripción para que la gente lo vea. Genial. Pues también, como en el libro analizo qué cosas podemos hacer para envejecer saludablemente y pongo cosas prácticas que se pueden hacer para controlar pues todos esos hábitos, ¿no? De forma concreta, ¿no? ¿Qué cosas tenemos que hacer de forma concreta? Porque si no, hablamos siempre, buena alimentación, Claro. controlar el estrés, ya, pero ¿cómo, no? Claro, exacto. Entonces, al escribir el libro, he sido mucho más consciente de las cosas que hago y de las que no hago, ¿no? Y entonces, a mí me ha venido muy bien personalmente para intentar hacer más cosas, ¿no? Y a lo mejor dejar de hacer otras que Claro. cuando ya lo plasmas de forma más práctica, te das cuenta. Entonces, sí, yo últimamente sí, lo estoy intentando aplicar más y de forma eso, pues como más concreta. Y ahora ya, claro, sí, sí preocupa más. Aunque como decíamos antes, en realidad, cuanto antes empecemos a preocuparnos, mejor, porque si empezamos a envejecer desde el momento que acabamos de desarrollarnos, cuanto antes. Más fácil prevenir que revertir, ¿no? Claro, y porque además, si vamos ganando, o sea, si vamos haciendo que nuestra edad biológica vaya más lenta, son años que después estamos ganando de calidad de vida, ¿no? Entonces, cuanto antes empecemos, mejor. Y ahí viene mi segunda frase favorita, que dice que saber envejecer es trabajo de toda una vida, ¿no? Al final es algo Lo que tienes. que no pasa nada porque empecemos más tarde, quiero decir, porque también es difícil estar concienciado, yo se lo digo ahora a mis alumnos en medicina, que están envejeciendo ya y se me quedan así todos, y les digo, bueno, pero concienciaros que, pero claro, es difícil, ¿no? A esas edades que al revés, estás en el máximo, ¿no? Decir, bueno, pues ahora me voy a preocupar de hacer esto muy bien, ahí tienen que disfrutar y luego ya te preocupas, ¿no? Y desde que empezaste a estudiarlo, ¿te han surgido, aparecido algunos miedos o algunas cosas que digas, hostia, esto no lo habría tenido en cuenta, claro, si no hubiese estudiado? Sí, a ver, yo creo que lo más importante y lo que más te para y te puede afectar es pensar en esa disminución de la calidad de vida, sobre todo el miedo a ser dependiente cuando seas mayor. Creo que eso es lo que al final más por lo menos personalmente, me ha impactado a mí, ¿no? Y porque realmente todo lo que queremos es mantener nuestra autonomía hasta el final de nuestros días. Y eso, por eso en los centenarios son un ejemplo. Porque los centenarios, por ejemplo, a los 85, 86 años, que 87, bueno, es la edad media de la población, están fenomenal, que es lo que todos queremos. A lo mejor no tanto como vivir 100, pero sí a los 87, que a lo mejor nos queda menos años de vida, estar bien y haber superado cualquier enfermedad o cualquier estrés que hayamos podido tener. Por eso en el laboratorio siempre uno de nuestros ejemplos fundamentales que están en la naturaleza, ¿no? Son los centenarios. ¿Crees que, por ejemplo, trabajo en el campo y cosas así ayudan a vivir más años? Como que te conectan con la tierra, te hacen más, no sé, más vivido. Sí, bueno, es una de las corrientes que hay, ¿no? Que se llama baño de bosque. De hecho, yo en el libro justo lo comento, ¿no? Al final no es tanto por... a ver, yo creo que no es tanto por el hecho de la conexión con la naturaleza desde un punto de vista muy filosófico, ¿no? Sino el hecho de que si tú sales al campo, te da el sol, ves cosas nuevas, te fijas en cosas que te pueden interesar, ¿no? Que si te quedas en casa, pues al final eso no te va a producir ni siquiera un beneficio mental, ¿no? Quiero decir que al final salir al campo, ¿no? Claro. Y si es con la naturaleza, mejor, porque la naturaleza es muy cambiante y es lo que te puede hacer mantenerte alerta y fijarte, pues una mariposa que pasa o yo qué sé, o un tacto de un árbol que está un poco húmedo. Me lo he inventado, pero... No, pero sí, tienes razón. Yo notaba mucho en mi abuela, que mi abuela murió el año pasado, a los 80 y ahora mismo no sé cuántos años. Pero ella hasta prácticamente el final tenía su campo, su huertito, e iba hacia sus cosas, totalmente autónoma, ¿sabes? Y a su ritmo de vida. Y súper contenta además ella, ¿sabes? Como que interactuaba con las vecinas, marojear un poquito. Y, y yo creo que hasta el final tuvo una calidad de vida muy buena. O sea, a nivel de lo que se podía obviamente permitir y tal. O sea que sí que es muy notorio.
Te quería preguntar, sobre todo, claro, respecto a los privilegios y a las últimas tecnologías, las cosas. ¿Hay cosas que actualmente se vendan como que son milagrosas para el envejecimiento, pero realmente que no lo sean y no tengan evidencia científica? Sí. Al final hay mucho marketing alrededor del envejecimiento porque como está de moda, pues hay muchas cosas que se proponen como milagros, pero yo siempre digo que como el envejecimiento es tan complejo, con una cosa que cambies en cuanto a fármacos o es difícil que tenga efecto. Sobre todo es que muchas cosas no están demostradas científicamente, ¿no? Entonces yo creo que cuando se propone una cosa tiene que haber una base científica que lo justifique. Y sí que hay muchas cosas que, bueno, a lo mejor no tienen aún, a lo mejor van a tenerla, ¿no? Pero quizá no tienen aún esa base científica para que lo demuestre. Que a lo mejor no te hacen tampoco daño, quiero decir, pero daño al bolsillo desde luego que sí. Claro. Claro. Por eso ahí yo creo que entra un poco la dinámica de... No sé si llegaste a ver la película In Time, Sí, que claro, justamente tiene que ver con esto, claro. Luego lo que te hacen es, claro, tu vida, digamos, es tiempo. Entonces, claro, gastas, aunque vivas siempre joven, lo que cuenta son los años. Yo creo que, y ahí se demostró el tema de, bueno, se criticó mucho el tema del el privilegio, ¿no? De los ricos. Los ricos al final sí que se pueden permitir ciertas cosas y aunque sean jóvenes, tú, tanto como el rico siempre tiene la ventaja. ¿Crees que actualmente también a nivel, no sé hasta qué punto hemos llegado justamente en tema de revertir, tema de prevenir y tal, pero actualmente hay algo que, por ejemplo, los ricos hacen que los jóvenes no? O sea, que jóvenes, perdón, que los pobres, disculpa, sí. Yo creo que la oportunidad de tener medicina personalizada. Los ricos se lo pueden pagar, Claro. los pobres no. Entonces, al final es verdad que, de hecho, vamos hacia eso, ¿no? Hacia cuanto más personalizada sea medicina o ejercicio físico o cualquiera de las estrategias, ¿no? O nutrición. Entonces, las personas que tienen más dinero pueden permitirse mejor ajustar a su propia persona cualquiera de las cosas que hemos dicho que se relacionan con un envejecimiento saludable. Entonces, el acceso a esa medicina personalizada, ejercicio personalizado, nutrición personalizada, pues sí, sí. De todas formas, bueno, aunque lo puedan adaptar mejor a su organismo, eso no quiere decir que las personas que no tienen opción a eso no puedan hacer cosas para envejecer saludablemente, ¿no? Sí, yo siempre tengo esa visión una excusa, optimista ¿sabes? Para no hacerlo, claro. bueno, Y- pero tú puedes hacer algo Claro, también, ¿no? claro. A ver, yo lo decía más que nada por tema de una desventaja muy grande, a lo mejor, si tenemos una desventaja. A ver, realmente no. Con el acceso a la información que tenemos todos, yo creo que como que esa desventaja se palia un poquito. Que es verdad lo que dices tú, ¿no? De que al no ser tan personalizado, pues obviamente a lo mejor no tienes las mismas recompensas en tu cuerpo, pero sí que puedes hacer muchas cosas. ¿Y qué opinas tú, por ejemplo, de... Ay, mira, se me ha ido el hilo de la pregunta. Mira, si quieres voy a completarte la pregunta anterior con una cosa mientras. Y es que, por ejemplo, sí que se ha estudiado en España, en determinadas zonas, sí que se ha demostrado que la esperanza de vida de poblaciones que viven en barrios más ricos es mayor que la esperanza de vida de personas que viven en barrios más pobres. Luego, realmente sí que hay una relación. Claro, pero a lo mejor depende, bueno, no sé en qué barrio se estudió eso, porque claro, por ejemplo, si el barrio tiene mucha delincuencia y mucha muerte por ciertas No, pero cosas, bueno, normalmente pues todas por esas una edad. cosas se Ah, corrigen. vale, vale, vale. Sí, entonces sí, sí que parece que hay una relación. Hay algunos estudios, tampoco es algo que esté totalmente Vale. demostrado, pero bueno, una idea sí que hay. Te quería también preguntar sobre suplementos. ¿Qué suplementación hoy en día que dirías que es bueno, lo que más conviene también, sobre todo para mantenerte bien? Pues mira, yo creo que la base de los suplementos es, por supuesto, lo primero, si tienes una deficiencia, compensarla con un suplemento, ¿no? Que es lo que se llama la nutrición mínima. Por supuesto, cualquier deficiencia, por ejemplo, últimamente sabemos todos, ¿no?, que solemos tener deficiencia en vitamina D.
Pues si tienes deficiencia en vitamina D, hay que suplementar. Eso es como lo básico, ¿no? Luego está el extra, ¿no? Para llegar a la nutrición óptima. Para llegar a la nutrición óptima, es verdad que los suplementos vienen bien para mejorar un poco la función, pero al final cada suplemento mejora un proceso bioquímico concreto. Entonces es difícil que uno los mejore todos. Es difícil elegir, ¿no?, qué suplemento hay que tomar, y de hecho normalmente muchos suplementos combinan distintas moléculas que son las que te van a ayudar, porque cuanto más completo sea, mejor. Vale. Entonces, en general, esa sería un poco la respuesta. Yo, por ejemplo, muchas veces digo, bueno, a ver, en general, cuando una persona está estresada, por lo que sea, exámenes en los alumnos, por ejemplo, o exceso de trabajo porque se va a cerrar algo y tienes que, ¿no? Ahí es muy posible que estés teniendo alguna deficiencia de algo porque normalmente comemos peor, el estrés afecta. Entonces, en esas situaciones, generalmente es complejo multivitamínico, por lo menos, que te va a aportar un poquito de cada, ¿no? Y es bastante completo. Pues eso, por ejemplo, es algo que podemos hacer. Pero si tuvieras que nombrar 3 o 4, digamos, esenciales, que digas esto, yo qué sé, por ejemplo, el transresveratrol, que lo había escuchado, que creo que también afecta justamente el tema de, ¿no?, de envejecimiento y tal. Vitamina D, no sé, ¿cuáles dirías que son los, digamos así, principales? Yo tengo que decir que prefiero los alimentos, en el sentido de si tu alimentación es equilibrada, a lo mejor no te hace falta tomar ningún suplemento. De hecho, por ejemplo, en el grupo estudiaron los antioxidantes, ¿no?, que es algo muy típico. Y, por ejemplo, los antioxidantes en personas deportistas, no es bueno tomar antioxidantes de forma crónica, en el sentido de cuando estás entrenando. Porque cuando estás entrenando, como decíamos antes, tu organismo se adapta a los cambios, ¿no? Pues por la contracción y la relajación muscular al entrenar, por ejemplo, se producen señales que hacen que tu cuerpo se adapte, y entre ellas está aumentar las defensas antioxidantes. ¿Qué pasa si te tomas antioxidantes? Que inhibes tu propia adaptación. Entonces, todo lo que pueda ser endógeno, es decir, que lo hagas tú con tu organismo sin necesidad de cosas externas, en mi opinión, va a estar siempre mejor regulado que tomarte algo externo. Con lo cual, en el caso este del ejercicio, no conviene tomarlo mientras estás entrenando los antioxidantes, pero sí el día que vas a hacer la prueba, por ejemplo, porque ahí sí que vas a dar el máximo y te vas a dañar mucho. Entonces ahí mejor prevenir tomándote algo que te ayude al exceso del exceso, ¿no? Entonces, en pequeñitas dosis es bueno, se llama hormesis el proceso, y lo que quiero decir es que en dosis muy pequeñitas, en las que tu cuerpo sea capaz de reaccionar a algo, es bueno porque estás desarrollando una defensa. Siempre ponemos el ejemplo de Rasputín, que era pues un señor que encerraron en la cárcel y que era muy listo, y veía que de repente traían un plato lleno de comida para alguno de sus compañeros y después de comérselo se moría. Entonces se le ocurrió rebañar lo que le quedaba al que se moría y se lo comía, pero era muy poquito. ¿Qué pasa? Que cuando le dieron el plato a él, a base de tomar cantidades muy chiquititas de ese veneno, fue capaz de sobrevivir, porque cuando se tomó el veneno en sí, había desarrollado mecanismos para, por lo menos, defenderse un poco, ¿no? Entonces, es lo que hacían en la antigua Roma, ¿no? También el tomar venenos diferentes en una muy pequeña cantidad para prevenir, ¿no?, de que se les envenene con cantidades más grandes. Es eso, claro. ¿no? Cuando tomas algo que no es bueno para ti, pero en muy pequeña cantidad, tu cuerpo es capaz de sobrellevarlo y desarrolla una defensa extra frente a ese veneno o a esa molécula que luego puedas. He escuchado un hombre, creo, de hecho había visto un documental de un hombre de que se inyectaba venenos de muchas serpientes, además un montón, no sé si eran cientos y tal, que además era un caso de estudio súper importante porque, claro, tenía anticuerpos para todo.
Bueno, yo creo que eso también es pasarse. No, hombre, ya. A ver, cantidades muy pequeñitas, pero como que estaba como obsesionado con eso y decía que su cuerpo serviría para eso, para pues en el futuro prevenir a que la gente muriese de mordeduras de Claro, a serpientes. ver, yo no creo que haga falta tomar algo de veneno, ¿no? Pero es verdad que son procesos, en el caso del ejercicio físico, pues que es que ocurren y que hay que intentar Claro. controlar bien. Pues te quería hacer un par de preguntas filosóficas, ¿vale? Un poquito filosóficas. ¿Tú crees que actualmente estamos preparados, digamos, a nivel de sociedad si todos viviésemos una media de 150 años? Yo creo que no. A ver, mira, voy a intentar trasladarme a lo que ocurría hace muchos años. Hace 100 años, la población tenía una vida media de 37, más o menos, Ujú. muy poquito, ¿vale? Por lo que decíamos antes de la mortalidad infantil, etcétera, ¿no? Y durante el siglo XX hubo una revolución demográfica Ujú. en la que la gente empezó a vivir 80 y algo. Es decir, en unos años se duplicó la esperanza de vida prácticamente en cualquier sociedad, ¿no? Pero bueno, en España también. Y la verdad es que en ese momento fuimos capaces de sobrellevarlo. Fijaros que es aumentar al doble la esperanza de vida, ¿no? Em, por un lado, pienso que no estamos del todo preparados, por otro también, como soy muy optimista, pienso que si lo hicimos una vez, ahora también lo haríamos, ¿no? Pero la realidad es que no creo que pase. Quiero decir, ahora ya vivimos muchos años, 87 de media más o menos, si la duplicáramos, pues serían 160, que está fuera de los límites de la longevidad humana, por lo menos hasta ahora. Entonces, no creo que pase, sobre todo 150. Otra cosa es que, bueno, que lleguemos todos a centenarios, que igual sería más Claro. factible. Bueno, creo que estamos un poco lejos de eso, pero bueno. A ver, al final es un poco lo mismo que decíamos antes, llegar a 100 pero bien, Llegar a 100, pero ¿no? bien. Que llegue a los 87 y esté bien, ¿sabes? Llegar a 100, pero bien. Claro, como el libro, ¿no? 100 años no es nada. El tema de que, claro, no crees que lleguemos próximamente, o sea que si no llegamos a 150, el tema de vivir eternamente, imposible, ¿no? Yo creo que tal y como A ver, tal y como conocemos ahora mismo, ¿no? La biología de nuestro organismo y cómo con el tiempo se acumulan cambios, creo que es difícil. Otra cosa es que, bueno, se descubra de repente algo. La verdad es que una de las cosas que era una promesa para eso es la medicina regenerativa que hemos comentado antes. Ujú. Pero la realidad es que luego tampoco es la panacea porque, como hemos dicho, en un organismo que está un poco envejecido, tampoco es la panacea. Entonces, no sé si se descubrirá, yo no creo que yo lo vea. Y había escuchado algo así como que ahora más o menos las personas de jóvenes son las primeras que vivirían como 1000 años o algo así, que se decía. Son las primeras que podrán llegar, no sé si, claro, teniendo en cuenta la tecnología, todo, no sé si será posible o no, no lo Bueno, sé. ahí entra en juego lo que se llama el transhumanismo, que dicen que van a poder guardar nuestra personalidad, ya no en nuestro cuerpo, sino en nuestra mente, ¿no? Ujú. Y que entonces eso luego lo podrás trasladar a otro individuo Vale. y ese individuo que tendrá un cuerpo joven, pues te permitirá vivir, ¿no? Claro. No sé, yo creo que eso aún es ciencia ficción. Hombre, sí, por supuesto, claro. Nuestra mente es extremadamente compleja y aún no conocemos ni siquiera, hay proyectos muy, muy grandes y muy interesantes que están intentando averiguar cómo es todas nuestras sinapsis a la vez, que son miles de millones, y recrearlo, ¿no? Pero vamos, eso está en desarrollo. Según tenía entendido, creo que solo podían simular como un 4%, no sé, una porción muy pequeña del cerebro, claro. Si no. Nuestro cuerpo es extremadamente complejo y por eso funciona tan bien, ¿no? Y la verdad es que a veces yo que soy fisióloga, ¿no? Y que me fascina cómo funciona nuestro cuerpo, incluso yo misma a veces digo, ¿cómo puede ser, ¿no? Que todo funcione tan bien, porque de normal estamos bien. Claro, habiendo tantas cosas que pueden ir mal, ¿no? Que todo vaya, Sí, claro. ¿no? Es como, jolín, qué máquina tan perfecta, ¿no? Que no es una máquina, Mm. realmente, yo creo, ¿no? Y por eso... ¿Crees, una pregunta personal, ¿crees en Dios o Sí, yo sí. sí?
Que sé que hay mucha gente en la ciencia que, claro, como que se divide mucho, ¿no? Hay gente que, como son tan científicos, no creen en Dios y no creen en nada. Bueno, yo es que creo que no es incompatible para nada, Claro, ¿no? no. Al final una cosa es el organismo y cómo funciona el organismo. Bueno, yo desde mi punto de vista de la fisiología, ¿eh? Pero desde la ciencia, una cosa es la ciencia y otra cosa es que tú puedas tener fe en Dios o en otro, vamos, quiero decir que yo creo que no están reñidos. Volviendo a las preguntas filosóficas, te quería preguntar, o sea, si nosotros viviésemos, por ejemplo, una media, vamos a decir, 100 años, ¿cuáles crees que serían nuestras preocupaciones? Cambiarían, ¿no? Yo creo que sí. Al final, tener una visión de que tu vida va a ser mucho más larga cambiaría tu forma de vivir, tanto cuando eres joven como... Yo creo que lo que haría un poco es dilatarse en el tiempo, ¿no? Al final habría cambios, pero que ocurrirían en distintos puntos de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, si viviéramos 100 años, claro, ahí hay muchas preguntas que nos podemos hacer, ¿no? Pero imagínate, si supiéramos que vamos a vivir o viviéramos 100 años porque nuestro cuerpo tarda más en desarrollarse y luego envejece más lentamente, o se desarrolla y luego envejecemos más lentamente, son cosas distintas. Si tardamos más en desarrollarnos, entonces nuestra edad fértil también dura más años. Pues eso cambia desde luego toda la sociedad, porque a lo mejor permitiría yo qué sé, pues tener hijos a los 50, a los 40, ¿no? Bueno, a los 40 no se puede, pero bueno, 50, ¿no? Alargar más aún. Entonces, jolín, creo que tiene tanta trascendencia, ¿no? Sí, porque Que luego también a nivel de parejas, familias y todo, o sea, cuanto más que, o sea, creo que cuanto más pienso en que, o sea, en vivimos más años, más, o sea, menos probable veo que se pueda tener una pareja para toda la vida, lo que se hablaba, ¿no? De pareja para toda la vida, tener una familia y tal, o sea, como que tienes que vivir tantas cosas como que te acabarás aburriendo de una persona, no lo sé, ¿sabes? Pero como que tengo esa percepción de que es, a ver, obviamente al final durante muchos años si tienes una pareja formas otras cosas, que no es no aburrirte, o sea, formas un vínculo, creas algo totalmente diferente. sí. Pero claro, ahí el tema de tener pues justamente esa pareja para toda la vida o cambiaría la forma del concepto que tenemos de la familia. ¿Crees que eso afectaría mucho? Yo creo que al final afectaría a algunas personas y a otras no. Creo que depende, ¿no? Porque si lo ves desde el punto de vista de que tienes una pareja con la que te has acoplado muy bien, como si dijéramos, ¿no? Al final el pasar más años juntos refuerza la relación, ¿no? Entonces ya has superado algún... Porque eso sí, yo creo que, claro, habría que superar más veces, ¿no? El hecho de no separarse probablemente o simplemente después de una discusión, pues arreglarse, ¿no? Supongo que eso pasaría más veces en nuestra vida, pero también eso puede reforzar la relación. Y luego otra cosa que yo veo muy importante y que no hemos comentado y me gustaría comentar es el hecho de la soledad. Que cuando nos hacemos mayores, uno de los riesgos que tenemos es la soledad no deseada, que no significa estar solo, puedes tener pareja o familia alrededor, pero es el hecho de sentirte solo, de no sentirte útil, de... mm, esa soledad no deseada afecta mucho a la salud. Claro, y es que eso afecta muchísimo también a la salud, ¿no? Y promueve un envejecimiento que no es saludable. Entonces, claro, si tú mantienes tu pareja, pero bien, quiero decir, con una complicidad, durante muchos años, realmente evitas o tienes menos posibilidades de tener soledad no deseada. Así que, no lo sé. Si muchos años, yo creo que hay más riesgo de, sí, muchos años perder la pareja, pero creo que trabajando que al final también, ¿no? El hecho de mantener tu pareja también incluye comprensión, adaptación, un montón de factores, ¿no? Entonces, bueno, yo lo deseable sería que sí, eso pienso yo para mí, pero... ¿Y qué opinas respecto, por ejemplo, tú crees que si dejásemos de envejecer, justamente dejaríamos de creer en Dios? O sea, ¿nos creeríamos que nosotros somos Dios? Creo que es una buena pregunta. Creo que muchas veces nos aferramos a la fe cuando nos pasa algo, ¿no? Y que no es a lo mejor lo suyo, pero es verdad, te aferras más, ¿no? Entonces, si no nos pasara nunca nada, yo creo que lo mismo. Habría personas que a lo mejor sí perdían la fe y otras que no, ¿no? Depende un poco también
de cómo vivan la fe, Ujú. creo yo, ¿no? En ese sentido, una Pero por ahí determinada también, pues, persona. un Si lo ves, egocentrismo, ¿no? También de que ahora dominamos todo ya. O sea, no hay nada que. Claro, a menos que sea por causas que no sean dependientes de uno, ¿no? sí, Externas, pero sí, sí, ¿no? bueno, al final eso es un Claro, riesgo porque siempre había claro. personas que, bueno, y las hay actualmente, Mm, gente que se cree que, también, o sí, sea, que eso yo cierto. creo que también existe Sí, pues claro, actualmente justamente, claro, imagínate ese tipo y de no suele personas, ser pero bueno en realmente. exponencial, claro, Sí. también la lucha por el poder, que justamente se habla mucho, no voy a entrar en cuestiones conspiranoicas, pero que justamente, mira, podríamos tocar ese tema un poquito. ¿Tú crees que al Estado le sale, o sea, le conviene que la gente sea joven durante muchos años o viva muchos años? Yo creo que al Estado y como sociedad lo que conviene es otra vez lo mismo, ¿no? Que vivamos mucho pero estemos bien. Entonces, a veces es difícil que se den cuenta de eso, ¿no? Creo que es difícil en los gobiernos, etcétera, centrar las políticas en la prevención, porque la prevención, los resultados se ven Ujú. a largo plazo. Y la política es muy rápida, ¿no? Quieren obtener resultados rápidos. Claro. Entonces, la prevención obtiene resultados a largo plazo. Entonces, si no hay una cierta coherencia entre todos los gobiernos que van pasando de uno a otro y tienen una previsión de futuro, es muy difícil que eso pase. Pero vamos, no pasa solo con la prevención, pasa con la educación, pasa, ¿no? Yo creo que sería interesante que hubiera una previsión de futuro de verdad, no algo a corto plazo. Somos muy cortoplacistas y cada vez más porque tenemos la información en el momento, ¿no? Claro. Entonces, que no pasa solo en la política y en el Estado, sino que al final somos bastante cortoplacistas, queremos las cosas ya. Sí, no, 100%. Y eso se contrapone un poco con la prevención, porque es lo que decíamos, ¿no? Al final saber envejecer es cosa de toda una vida. Claro. Y cuanto antes empieces mejor, pero probablemente cuando más lo vas a notar es cuando ya seas mayor a largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, eso es complejo. Yo creo que ahí tenemos que trabajar Visión también. bastante. Y respecto justamente, digo, no me gustan los temas políticos en absoluto y tal, pero yo, o sea, mi percepción es que una persona, por ejemplo, que es responsable, por ejemplo, un ministro de Sanidad, para mí debe ser una persona hiper mega sana, hiper mega saludable, que sea, ya no te digo que sea un científico tal, pero que sea una persona que predique con el ejemplo. Hmm. Y justamente he visto, creo que era una ministra de Bélgica o algo así, de Sanidad, que era una persona obesa, pero además obesa, bien obesa. O sea, ¿crees que eso se debería de permitir? ¿Que una persona así se responda por temas de salud de una nación? Creo que es difícil, ¿eh? Es que, claro, al final es un cargo complejo que no solo incluye predicar con el ejemplo, que yo creo que si se predica con el ejemplo, desde luego es mejor, pero no solo hay que predicar con el ejemplo para un puesto de ese tipo, que yo no tengo ni idea, ¿eh? Yo no tengo mucha idea de política tampoco, pero la capacidad de gestión tiene que ser muy buena. Quiero decir que al final son muchas cualidades las que tiene que tener esa persona y a lo mejor es difícil que las reúna todas. Entonces, si una de ellas es que su aspecto físico no se corresponde con su puesto, a lo mejor, por otro lado, otra de sus facetas es mucho mejor que la de otro que predica con el ejemplo. Creo que es bastante relativo, porque son muchas cosas las que tienen que tener como cualidades para hacerlo bien. Y esa es una de ellas, ¿no? Yo creo que justamente en la política no se valoran las cualidades que se deben de valorar para Eso ciertos sí, puestos. pero deberían. Deberían, sí, sí, por supuesto que deberían, pero por eso digo que, claro, para mí justamente esa es una parte súper importante, el hecho de predicar con el ejemplo, ya sea porque eres una persona responsable también, y también por otro motivo, porque como que veo que una persona, a lo mejor en esa situación, puede tener cierto resentimiento hacia otras personas que son saludables. ¿Sabes? Una persona que no es saludable, que rige una nación y que a lo mejor no quiere que los demás sean saludables cuando ella no lo es. Ya, lo que pasa que es bastante más complejo, porque a veces la obesidad no es porque una No, a ver, no persona. solo Quiero hablo de decir, tema de obesidad, que ya, obviamente es una de ya, las bueno, características importantes para el bienestar, ¿no? También tuyo. sí, pero a veces no depende de Claro, ella. no, depende, claro. Entonces, claro, yo lo veo bastante complejo, ¿eh? La verdad. Creo que es difícil también a veces eso, ¿no? Juzgar por el aspecto. A lo mejor esa persona hace ejercicio y, y no se nota, ¿no? Quiero decir Sí, sí, que puede es ser, verdad que a lo mejor puede ser, hacia la visión de todo el mundo, claro. pues hombre, es un poco como pasa en todas partes. Cuanto mejor aspecto tienes,
mejor impresión das a los demás. Claro. Tanto en un cargo así como en general, ¿no? Eso es así en la sociedad. Pero yo creo que hay que profundizar un poquito más. Vale. Bueno, quiero zanjar el tema, no voy a hablar más del asunto político porque la verdad no me gusta y creo que debe estar separado. Debe estar separado, sobre todo temas de la salud, tema del bienestar. Creo que, bueno, ellos deben de ocuparse de otras cuestiones, pero justamente el tema de la salud, dejarlo a la gente que realmente sabe y que estudia esto en profundidad. Sí, bueno, deben saber gestionarlo bien. Sí, claro. También. Claro, justamente por el tema de los recursos, por ejemplo, para ponerlos a disposición para tienen mucho en su mano para favorecer la salud de la población. Desde tu perspectiva, también científica, médica, o sea, ¿qué dirías que deberíamos de, a lo mejor, tener a nuestra disposición? ¿Qué mecanismo deberíamos tener a nuestra disposición justamente para poder, a lo mejor, pues, prevenir más? O, yo qué sé, ¿qué análisis nos deberíamos de hacer más a menudo, por ejemplo, para tener, pues, claro, el estado de nuestro cuerpo? Pues mira, yo creo que al final, como decíamos antes, la prevención es muy importante y eso supone hacer revisiones generales de nuestra funcionalidad, bueno, de nuestro cuerpo por lo menos una vez al año, que incluye pues analítica. A veces, claro, normalmente en los trabajos las hacen, ¿no? Pues ve y si te dan alguna recomendación intenta cumplirla. ¿Y hay algún extra, o sea, alguna prueba extra que dirías, oye, hay que hacer, pues debería de hacer esto, por ejemplo, yo qué sé? Yo creo que las básicas no están mal del todo, sobre todo ahora, pues es todos los cribados que hay de cáncer, etcétera. Creo que las básicas no están mal. Si alguna cosa patina, entonces profundiza, ¿no? Pero también es difícil que toda la población reciba muchas cosas, ¿no? Porque al final los recursos son limitados. Entonces, por lo menos un cribado en el que miras las cosas más fundamentales y si en alguna de esas cosas te sale algo que no es del todo correcto, ya no digo ni que te salga la estrellita en el análisis, pero que se vea que puede tener alguna implicación, entonces hacer alguna prueba, pero más concreta, ¿no? En ese caso, de lo que te ha salido. Para terminar, me gustaría preguntarte, si fuera la última entrevista que una persona escucha sobre longevidad, ¿con qué mensaje se debería de quedar? Bueno, esperemos que no sea la última, pero pues yo siempre me gusta recitar una poesía que tiene muchísimos años y que elaboró Gregorio de Salas y luego, bueno, distintos autores y que es la base del libro que he escrito y que ahí lo llamaron al principio como las normas para los hipocondríacos, que luego se volvió a publicar como reglas de higiene y que a mí me gusta llamar consejos para vivir 100 años y si me lo permites lo voy a leer un poco porque al final es como lo que se ha dicho siempre, lo que ahora científicamente cada vez tenemos más evidencias, no solo de que es verdad, sino de cómo hacerlo, ¿no? De cómo hacerlo de forma práctica. Así que lo voy a recitar en un momento. Dice, vida honesta y arreglada, usar de pocos remedios y poner todos los medios de no apurarse por nada. La comida moderada, ejercicio y diversión, no tener nunca aprensión, salir al campo algún rato, poco encierro, mucho trato y continua ocupación. Creo que no se puede resumir mejor. Me parece perfecto. Muy, muy bonito y que resume muy bien muchas de las cosas que podemos hacer, que al final lo que decíamos tampoco, a lo mejor podemos hacerlo todo, pero cada cosita que hacemos suma para bien. Genial, pues me alegro mucho de haber tenido por aquí, muchísimas gracias, ha sido un placer y espero que pues, saquemos muchas conclusiones en positivo y podamos aplicar en nuestra vida para vivir muchos años y mejor. Eso es, mucho y más. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti. Un placer. Gracias.